Muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a empezar con una oración y comenzamos de inmediato. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios. Te agradecemos que nos hayas dado la posibilidad de estar conectados a esta hora de este día. Suplicamos tu presencia, suplicamos, Señor, que tú en este momento de la tarde, de la noche, nos permitas asimilar lo que tienes para nosotros. Gracias porque podemos abrir tu palabra y estudiar este texto, Señor, tan controvertido, pero tan esperanzador. Suplicamos que nos alumbres con tu espíritu y que a cada uno de mis hermanos allá en casa les dé, Señor, la bendición de tu presencia y que ahí cómodamente puedan seguir aprendiendo y estudiando este estudio. Nos ponemos en tus manos, Señor, y suplicamos que estés en medio de nosotros y de todos aquellos que amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy, muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, pues vamos a continuar la clase. Nos quedamos un poquito, pues no terminamos con el tema de la numerología. Hoy seguimos con eso porque me parece que es sumamente importante atender este punto, sobre todo para quitar algunas ideas equivocadas. Por ahí, mi esposa me va a hacer el favor de poner en el chat de eh, del grupo, va a hacerme el favor de poner las lecciones uno y 2. ¿No? Ahorita que se conecta, ok. Entonces, estoy diciendo que, Gloria, vas a poner las lecciones uno y 2 en Word, allí en el chat de aquí del grupo. Voy a ir pasándoles lecciones poco a poco y recordarles que las lecciones que les voy a estar pasando es texto en Word. No estoy siguiendo al pie de la letra. Este es un texto de referencia que ustedes pueden tener, ¿no? Y puede complementarse la información que estamos teniendo, porque como dije la vez pasada, si yo les digo, este es el texto y lo que hago es pasar leyendo todo el texto, bueno, pues mejor lo leen en casa y nos ahorramos esta hora de conexión. Entonces esos lecciones, ¿no? Son complementarias, ¿no? A lo que nosotros vemos aquí. No, tengo 46 lecciones, nosotros posiblemente no lleguemos a las 46 porque solamente nos vamos a quedar con los primeros tres, quizá 4 o 5 capítulos, ¿no? Y ya veremos en el tiempo si consideramos que debemos de seguir adelante con todo Apocalipsis, pues lo haremos. Por lo pronto la expectativa es solamente los primeros capítulos del libro, ¿no? Entonces ahí va, Gloria, a hacerme el favor de poner estas lecciones apenas pueda, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir con este asunto. Tenemos que hacer una recapitulación. Siempre es como muy bueno hacer recapitulación, es jalar un poco de atrás, un poquito, traer a la mente lo que vimos la semana pasada y avanzar hacia adelante. Esa es básicamente la estrategia, ¿no? La estrategia de siempre. También en la predicación sucede lo mismo. Traemos un poco de atrás, lo traemos a la mente y luego arrancamos adelante y vamos así poquito a poquito avanzando en el entendimiento de lo que estamos nosotros estudiando. Así como en las predicaciones tenemos nosotros un texto que estamos siguiendo, que vamos a seguir prácticamente versículo por versículo para no perdernos nada y a detenernos en los asuntos importantes. Ahorita estamos en una especie de introducción. Hemos dicho que Apocalipsis, que es el libro de la revelación o las revelaciones, ¿no? No es un libro que tenga que dar miedo, no tiene un sentido escatológico fatalista, ¿no? Tiene un sentido escatológico en términos generales en la espera de la venida de Cristo o en términos particulares cuando morimos y nos vamos a la presencia del Señor. La escatología está en estas dos áreas como ya estudiamos, ¿no? La general apunta al retorno de Cristo y el fin de las cosas y la particular apunta al fin personal cuando morimos cada uno de nosotros y a dónde vamos, somos conscientes o no, conoceremos a los que están en el cielo, a nuestros familiares, qué sé yo, todo eso estudia la escatología individual. Esto no es una clase de teología en ese sentido, entonces no lo tocaremos. Pero también revisamos en la Biblia que es muy importante entender que este libro está escrito a estas 7 iglesias que están en Asia Menor. Y también estamos hablando de que es Juan el autor
y así como el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte escribió exclusivamente a los ciudadanos del reino, estamos hablando de que esta carta está dirigida exclusivamente a los ciudadanos del reino. Estamos hablando entonces de que está dirigida a creyentes. Los lectores implícitos de estas cartas son los ciudadanos de estas iglesias, de Éfeso, Esmirna, Iconio, Pérgamo, ¿no? Filadelfia, la Odisea, etcétera. Pero los lectores implícitos somos nosotros. Los explícitos son ellos y los implícitos somos nosotros, ¿no? A la distancia, como dice cada una de las cartas al final, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y estas iglesias son las iglesias de todo el tiempo, desde aquella época hasta que Cristo venga, porque el mensaje de la venida de Cristo está implícito. También vimos, de una manera muy puntual, que desde el principio, en el capítulo 1 y hasta el final, en el capítulo 22, está prometido, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Juan dice, escribe esto que sucederá pronto. Y también al final tenemos nosotros un anuncio de parte del Señor Jesucristo muy concreto, ciertamente vengo en breve. Y nosotros muy, muy alegremente podemos repetir como aquel pueblo, sí, ven Señor Jesús. Esta es la esperanza. Entonces es un libro esperanzador, ¿no? Es un libro que sí tiene mucho texto bueno, hace temblar y qué bueno que haga temblar, ¿no? Aquellos que no son creyentes, aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, más vale que tiemblen, ¿verdad? Porque entonces para ellos sí, sí es un aviso de la fatalidad que van a sufrir cuando venga Cristo. En nuestro caso, más es esperanzador. En el caso de los no creyentes, debe de ser un asunto de reflexión porque vienen momentos difíciles para aquellos, como va a llamar el libro de Apocalipsis, habitantes de la tierra, que no conocen y no conocerán a Cristo, que tienen escrito en su frente el número de la bestia y que finalmente irán al lago de azufre y fuego. Así que entonces tenemos nosotros nuestra trinchera es de gente reformada, de gente bíblica, regenerada, nacidos de nuevo y que tenemos la maravillosa esperanza de que Cristo viene por nosotros. Eso es indiscutiblemente emocionante, hermoso, y así entramos al libro de Apocalipsis. Muy bien, comentamos en la clase pasada que los números son muy importantes, ¿no es cierto? Dijimos que los números son tan importantes, bíblicamente importantes, que tenemos que abordarlos desde una perspectiva bíblica, desde una teología conservadora, sin demasiados vericuetos, ¿no? Y tenemos que ir como muy cuidadosos en el estudio de los números. Ya hicimos un análisis del número 7, lo vimos un poco, nos quedamos ahí con el número 7, pero ahora lo que quiero hacer con ustedes es hacer alguna especie de advertencia antes de continuar con el resto de los números, que hoy mi pretensión es terminar con eso. Pero me gustaría hacer alguna serie de advertencias, dado que el manejo de la numerología puede ser mal interpretada, ¿no? Mal interpretada. Entonces voy a compartir unas diapositivas y, y las vamos a ir comentando. Recuerden que yo doy toda la exposición, ustedes pueden ir pensando si tienen alguna pregunta, alguna duda y bueno, al final vamos a tratar de resolver las dudas. Recibí el consejo de tener una clase un poquito más corta para que las preguntas, con todo y preguntas, nos abarque la hora o un poquitito más, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Un poco más corta la clase, pero para dar lugar a las preguntas. Muy bien, vamos ahí entonces. Ahí tengo la pantalla. Déjenme acomodar esto aquí. Bien. Ok, pues una advertencia, ¿no? Tenemos aquí una advertencia, yo le pongo una sana advertencia, ¿no? Acerca de la numerología. Desde una perspectiva bíblica, la numerología no es una ciencia oculta ni un método para descifrar códigos secretos, ¿no? Sino el reconocimiento de patrones simbólicos y teológicos en el uso de ciertos números dentro de la revelación bíblica, siempre subordinados al texto, al contexto y al propósito
redentor de Dios. Eso es muy importante. Los números en la Biblia no tienen poder en sí mismos, sino que sirven como instrumentos literarios y teológicos usados por el Espíritu Santo para comunicar verdades reales en la historia de la redención. Eso es muy importante. Entonces hay que advertir esto. Desde esta perspectiva que nosotros tenemos, bíblica, ¿no? Este tema de la numerología no tiene que ser algo como las ciencias ocultas, ¿no? O una metodología para descifrar códigos secretos, ¿no? Sino que los números están subordinados a la revelación que Dios ha dado y son instrumentos como con un sentido, digamos, a veces metafórico de realidades espirituales, que, insisto, solamente van a entender aquellas personas que son verdaderamente creyentes. Así que tenemos que tener este cuidado, esta advertencia que me parece que es sumamente importante tener en cuenta, ¿no? Bien, así que entonces tenemos que definir lo que no es la numerología. Estoy haciendo una mención muy rápida de este asunto, ¿no? Lo que no es la numerología. Aquí tengo esto, ¿verdad? Nosotros como iglesia reformada, ¿no? Seria, conservadora, ortodoxa, digamos, tenemos que rechazar que la numerología, a la numerología esotérica o cabalística, ¿no? Esto lo tenemos que rechazar. La búsqueda de mensajes ocultos fuera del sentido claro del texto, eso hay que rechazarlo. La manipulación de números, la manipulación de números para predecir eventos futuros, esto es muy común. La línea de que ciertos números traen bendición o maldición por sí mismos. Ustedes dirán, ¿de verdad esto pasa? Y solamente quiero hacer mención de que muchas personas, incluso creyentes, mezclan de una manera bastante sincrética las ideas del mundo, las filosofías del mundo, con la Biblia o con la vida espiritual o con los creyentes. He escuchado a algunas personas, por ejemplo, decir que el 7, ¿verdad? El 7 es el número de la suerte, ¿no? Entonces dicen, no, 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 el 7 para mí el 7, ¿no? Y algunos muchísimo más osados hasta compran boletos de la lotería que tenga como final el número 7. ¿No? Dice, no, 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 el 7 es el número maravilloso de la perfección, entonces vámonos sobre el número 7. Hay personas entonces que incluso hablan del 7, ¿no? Como un número que en sí mismo trae alguna especie de conjuro, alguna especie de cábala, ¿no? Que puede ayudarnos en alguna determinada situación. Pues mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Esto no es así. Es como cuando algunos dicen, ¿verdad? Cuando ven una paloma, eso lo he comentado en algunas ocasiones, dicen, ahí va el Espíritu Santo, ¿no? Evidentemente que no, ¿no? Evidentemente que no. Nosotros aquí en Aguascalientes tenemos una plaga de Espíritu Santo, donde ven palomas por todos lados, ¿no? Aquí en el techo de mi casa, bueno, tenemos palomas para dar y regalar, ¿no? Es decir, no, no podemos tomar este asunto de manera tan literal ni tan cabalístico, ¿no es cierto? No, no, hay que tener como mucho cuidado. Hay lugares, ¿no? Y esto es por la superstición de nuestra cultura. Hay lugares en donde el número 13, ¿no? Está proscrito. Hay hoteles que no tienen piso 13, ¿no? Hay líneas aéreas que no tienen asiento 13. Es decir, como que hay superstición en el manejo de los números, hay que ir con mucho cuidado con este asunto, porque, insisto, no debemos de tomarlos en ese sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, ¿no? Esta repetición de la Trinidad tres veces, ¿no? Aparentemente, de repente, el número tres pudiese tener alguna especie de fuerza o de sentido así, ¿verdad? Que podamos manipular para hablar acerca de la divinidad. Y entonces todo lo que sea tres está divinamente considerado. Mucho cuidado con esto. No debemos de tener en cuenta o no debemos de tomar en cuenta estos números en ese sentido. Otro ejemplo que tengo y que es más bíblico y que está justamente en el libro de Apocalipsis o 2, uno tiene que ver con el famoso número de la bestia, ¿no? ¿Cuántas personas cuando ven una placa de un carro o el número de una casa 666, hasta le dan la vuelta, ¿no? Porque el 666 da miedo, ¿no? Y entonces rechazamos eso. No, 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 666 es el número de la bestia, nos tenemos que
retirar, nos tenemos que hacer a un lado, lo pintan de negro y de rojo, es terrible estar frente al 666, ¿no? Por otro lado, la secta de los testigos de Jehová han envenenado la mente de sus seguidores con el 144,000, ¿no? También está en la Biblia, el 144,000 es bíblico y están ahí, sí, ¿verdad? Y entonces empiezan a hablar de las tribus, de los 12,000 representantes de cada tribu en las matemáticas de las 12,000 más las 12 tribus y empiezan a hacer sus cuentas y sus números y entonces lo utilizan con un número definitivo de vida espiritual, ¿no? Entonces son 144,000, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, cuando se toma de manera literal los números, tiene que ver, por ejemplo, con las veces que tenemos que perdonar al que nos ofende. El número no es tan importante como el sentido del número en el contexto bíblico. Hay que perdonarlo no 7 veces, sino 70 veces 7. Así que entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tener una manipulación numérica. Hay personas, ¿no? Sobre todo algunos falsos, me parece, falsos profetas, llamaría yo, ¿no? Que han intentado a lo largo de la historia hacer cuentas, ¿no? De los años que van transcurriendo para anunciar la venida de Cristo. Y ustedes saben que en Daniel, por ejemplo, están las 70 semanas, ¿no? Y entonces se han inventado a partir de este número, las 70 semanas, los 7 años de gran tribulación, en donde 3 años y medio son de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, y manipulan el número 7 dividido en dos partes para que puedan sembrar ese terror, ¿verdad?, a la iglesia, en donde digan, viene la tribulación, viene la gran tribulación y no sé cuánto, las 70 semanas de Daniel, estamos en la semana tal, estamos en la semana cual, y han dedicado tanto tiempo a los números de manera cabalística, de manera supersticiosa, que me parece que ofenden la intención de la Biblia. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Muy, muy, muy cuidadosos en este manejo de los números. Nosotros los estudiamos porque es necesario para la interpretación cifrada de lo que hace Juan para las iglesias. Nos quedamos con la interpretación del número, pero no con el número de la interpretación, ¿no? Eso debe de ser como un tema hermenéutico de suma importancia, ¿no? Entonces, rechazamos la numerología esotérica o cabalística, ¿no? La búsqueda de mensajes ocultos, fuera del sentido claro del texto, la manipulación de números para predecir eventos futuros, la idea de que ciertos números traen bendición o maldición por sí mismos, eso hay que quitarlo de nuestra mente de manera definitiva. Insisto, lo que nos interesa es la interpretación del número y no el número de la interpretación, ¿no? Hay una cosa que va muchísimo más allá de la manipulación de los números, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Muy cuidadosos. Muy bien. Por lo tanto, desde una perspectiva correcta, ¿no? La numerología bíblica es subordinada, no central, ¿no? Es subordinada. Lo central es el texto, como acabo de decir, es el mensaje principal. Esto es lo central. Los números no son centrales, son subordinados. ¿No? Es una figura de lenguaje que se utiliza para un mensaje específico. Dos, es ilustrativa, no normativa, lo mismo que estoy diciendo. Por otro lado, es cristocéntrica, es no mística, ¿no? Apuntan a Cristo, ¿no? Y cuatro, sirve para confirmar, no para revelar nuevas doctrinas, sino para confirmar, no para revelar. Acabo de leer, ¿no? He tenido algunas lecturas en donde hay personas, ¿no? Que incluso cuentan las palabras de ciertas frases o cuentan los números de letras de ciertas palabras o de ciertas frases, las relacionan, le suman, le restan, las dividen, le sacan raíz cuadrada y sacan un mensaje oculto. Y uno piensa, ¿y cómo, verdad? Y eso no es lo triste es que hay mucha gente que lo cree y mucha gente que se va tras este tipo de pensamientos, tras este tipo de interpretaciones que a todas luces no está absoluta y completamente alejadas de lo que la Biblia enseña, total y absolutamente alejadas. Aquí, en este libro precioso, vamos a hablar de 7 iglesias. El sentido completo de esta intención de que sean 7, ¿no?
tiene que ver con la plenitud de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Ahí está puesta la atención, no tanto en el número, sino como en el sentido completo, perfecto, la iglesia completa, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia hasta que venga Cristo, porque en Asia Menor había más de 7 iglesias, o por lo menos más de 7 ciudades, ¿no? Y parece que en las ciudades no mencionadas ahí en la carta de Juan, ¿no? Hay iglesias también. Entonces, 7 solamente es para, ¿no? Abarcar, ¿no? Decir las iglesias de todos los tiempos. Ahí está este número. Se va a hablar de los 4 ángeles, de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos. Se va a hablar trinitariamente de algunas cosas y se va a hablar del número 10 en algunos sentidos. Así que no tengamos demasiada atención en el número en sí mismo, sino en aquello que está interpretado, en aquello que está descifrado y que los creyentes, cuando les llegó la carta, ¿no? Es como si abren la caja, descifran, echan a un lado el número y se quedan con la esencia del mensaje, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos llega el número, estudiamos el número, decimos, muy bien, esto significa, afuera el número, nos quedamos con el mensaje central, recordando que los números son subordinados y no son centrales. Esto es un asunto sumamente importante que no podemos, no debemos de ninguna manera enrolarnos con una afán, ¿no? De hacer los mantras o mágicos, ¿no? En este asunto, ¿no? Entonces, cuidado, mucho cuidado con eso. Seguramente hay mucho más que decir, pero cuidado, cuidado con esto. Bien, entonces vamos a seguir con los números. La semana pasada hablábamos del número 7, ya hicimos mucha mención, citamos algunos textos en donde está el número 7, o de manera explícita o implícita. El número 7 dicho de manera concreta o en diferentes cosas, en diferentes asuntos, como las 7 iglesias, como los 7 sellos, ¿verdad? Como los jinetes, en fin, hemos visto el número 7 que en Apocalipsis está multicitado, ¿no? Es multicitado con una interpretación específica. Conforme vamos llegando a cada uno de los números en el texto, vamos a hacer alguna pequeña reflexión acerca de lo que significa. Quitamos el número y nos quedamos con la interpretación, ¿no? Pero vamos a seguir. Aunque hay más números que estudiar, solamente vamos nosotros a reflexionar o a platicar sobre los otros números que ya no alcanzamos a revisar con puntualidad la semana pasada. Nos vamos a hablar del número 4, del número 3, del número 10 y del número 12, ¿no? De estos números vamos a hablar, que son los que nos interesan para fines del estudio, ¿no? Para fines del estudio. Ojo, no quiero decir que no son importantes los números en Apocalipsis, son importantes porque nos van a revelar algo, ¿no? Acerca de lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer a lo largo de la historia. Son importantes, pero los números no, ya hemos mencionado, no tienen este sentido, ya dijimos, ¿no? Cabalístico o mágico, místico. Muy bien, pues vamos entonces a continuar con el número que sigue, ¿no? Pues vamos con el 4. El 4 es un número muy lindo, ¿no? Representa la creación de Dios y abarca las 4 partes de la tierra, o sea, las 4 direcciones del viento, ¿no? Ahorita vemos estos pasajes. Dios es el que gobierna esta creación, el que gobierna esta creación, lo cual se ve en el empleo de la expresión, quien vive por los siglos de los siglos, que se encuentra 4 veces, ¿no? No, no, no es curioso, ¿no? En 4.9, en el 4.10, en el 10.6 y en el 15.7. Ahí se habla acerca de la expresión quien vive por los siglos de los siglos. Tenemos que tener entonces esta idea del número 4. Se habla de la creación de Dios. Esa abarca toda la creación. Cuando nosotros coloquialmente hablamos acerca de los puntos cardinales, ¿no? Sabemos que los puntos cardinales justamente son 4, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Estamos hablando de estos puntos cardinales que abarcan, encierran o abrazan a la creación completa. Así que el número 4 no solamente en el Apocalipsis, sino en toda la Biblia, se habla justamente de la creación completa. Por ejemplo, en Ezequiel 37:9, ¿no? Se habla de la creación completa cuando se utiliza el número 4. Pero quiero que vayamos juntos
a el texto que estamos estudiando, que es Apocalipsis, al capítulo número 7. Entonces, ya les había yo pedido si me hacían el favor de tener su Biblia abierta, ¿no? Y también mencioné que fuera la versión Reina Valera 67. Voy a leer el versículo 1, nada más. Por favor, quiero que noten las veces que se repite el número 4 y lo que representa. Dice el texto. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Independientemente de que necesitamos hacer un análisis más profundo de este versículo, el número 4 es el que nos interesa. Hemos dicho entonces que el número 4, ¿no? Es la creación o habla de la creación de Dios. Aquí en este texto, en el capítulo número 7, justamente está esto, habla de 4 ángeles. Más adelante va a hablar de un ángel más, pero este ángel más es uno extra, ¿no? Estos 4 ángeles que están aquí, ¿verdad? Dice la Biblia, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Los 4 ángulos de la Tierra son cada uno de los polos, ¿no? Cada una de los lugares, pues, de la Tierra que detenían los 4 vientos, que básicamente es un paralelismo, ¿no? Este asunto, ¿no? Sinónimo, así se llama, paralelismo sinónimo, es decir, está de dos maneras distintas hablando de lo mismo. Por un lado, los 4 vientos, ¿no? Y por otro, los 4 ángulos de la tierra, ¿no? Y están ahí los 4 ángeles. 4 entonces tiene que ver con la creación de Dios. Así que en el Apocalipsis, particularmente, este número 4 tiene este sentido cuando se utiliza de manera explícita, ¿verdad? También están los 4 seres vivientes, están también 4 arcángeles, en fin, va a estar hablándose de 4 y normalmente los 4 van a tener una referencia directa cuando se habla de manera explícita a la creación. Pero por otro lado, hemos dicho, ¿no? Que la palabra que se encuentra 4 veces, quien vive por los siglos de los siglos, que se encuentra 4 veces, ¿no? Ese que vive por los siglos de los siglos, refiriéndose al Señor. Estas referencias, estas 4 referencias, tienen que ver a este Señor que vive por los siglos de los siglos y que es todo abarcativo, ¿no? El Cristo, que vive por los siglos de los siglos, no solamente vive por los siglos de los siglos en un lugar, vive por los siglos de los siglos y repetida 4 veces tiene una implicación que vive por los siglos de los siglos en cada uno de los rincones de la tierra. Incluso, dicen los comentaristas, en todo el universo, porque cuando hablamos del 4 es más terrenal, ¿no? Más terrenal, pero bueno, refiriéndose a Cristo, Él vive y reina, ¿verdad? Sobre lo visible y lo invisible, sobre lo tangible y lo intangible, ¿no? Es absolutamente eterno. Así que entonces el 4 está en ese sentido de la creación. Mira, imagínense nada más que este que vive por los siglos de los siglos, repetido 4 veces, estamos hablando de un Cristo, de un Señor, ¿no? Que está entronado y que tiene el gobierno absoluto sobre toda la creación. Por eso toda la creación gime a su creador, ¿no? No hay una parte, no hay una sola parte de lo creado que no gima, que no reconozca a su creador. Y el único necio es el hombre, pero todo lo demás, todo lo creado, los cielos, la tierra, ¿verdad? Las plantas, los animales, ¡pum!, reconocen a su creador. Nosotros somos los más necios, pero ciertamente ese Señor que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Es todo abarcativo, es trascendente, es omnipresente, está en cada uno de los rincones de la tierra. Díganme el polo que quieran, el ángulo de la tierra que quieran, ahí está Cristo, ¿va? Ahí está, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, ahí está Cristo, ¿no? Y además ahí vive y reina por los siglos de los siglos, y en el Apocalipsis 4 veces lo menciona y 4 veces hace su énfasis, por lo tanto es una interpretación preciosa de saber que él está en Esmirna, que él está en Éfeso, que él está en Pérgamo, que él está en Sardis, que él está en Filadelfia, que él está en Laodicea, que él está en Pérgamo. Así que, bueno, ahí está Cristo en los 4 puntos de la
tierra, ¿no? Así que el 4 es la creación de Dios, ¿no? Muy bien. Eh, el número 4 representa las cuatro criaturas vivientes, cuatro ángeles, cuatro partes del mundo, cuatro vientos y cuatro ángeles encadenados en el Éufrates, por ejemplo, ¿no? Y abunda este libro, abundan estas series. Ahora, este es de manera implícita, ¿no? Ya dijimos la manera explícita cuando se menciona el 4, pero de manera implícita, por ejemplo, en el capítulo 5 se habla, y lo hemos repetido, ¿verdad? Tribu, lengua, gente y nación, ¿no? Cuatro. Es una serie de cuatro. Ahora piense, tribu, lengua, gente y nación, pues abarca todo el mundo. Es la creación completa. ¿No? No importa dónde estés, porque el Señor es rey sobre toda tribu, lengua, gente y nación. También está la alabanza a Cristo, cuatro veces se repite en el 5:13. La alabanza, la honra, la gloria y el poder, ¿no? También en el 6:8 se habla de espada, hambre y enfermedad y de bestia y por bestias salvajes. En el capítulo 8 y el capítulo 16 se habla de los suenos de sonidos de truenos y estruendos, relámpagos y terremotos. En el capítulo 9, verso 21, sus asesinos, sus artes mágicas, su fornicación y sus robos. En el 10:11, muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en el 18, las arpas, los músicos, los flautistas y los trompetistas, ¿no? Otra vez, no estamos hablando necesariamente del número como lo que eso significa, que habla justamente de la creación de Dios, todo alrededor del Señor. Evidentemente, puede ser que estos números así o estas citas implícitas no nos digan mucho, pero en el contexto, como hemos dicho, cuando veamos, no, seguramente no lo vamos a ver, pero cuando leamos estos textos, ¿no? Tenemos que tomar el contexto y entender, entonces se está refiriendo o está hablando de un asunto todo abarcativo, ¿no? Es un asunto sumamente importante de pensar, de reflexionar y de recordar, ¿no? Bueno, aquí está el 3. El 3 ha sido siempre un número precioso, es el número divino, ese es el número de la Trinidad, ¿no? Este número 3 ocurre con frecuencia. Por ejemplo, en el capítulo 6 habla de 3 kilos de cebada, de tres ángeles en el 8, tres plagas de fuego, humo y azufre en el 9, ¿no? La gran ciudad dividida en tres partes en el capítulo 16, o las tres puertas al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste en el capítulo 21. No solamente en Apocalipsis, no solamente sucede el tema del número 3. El número 3 es reiterado en diferentes expresiones de manera explícita, como en estas que acabo de mencionar, pero también está de manera implícita. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Isaías y también Ezequiel, por lo tanto también Apocalipsis, que son como que profecías paralelas a pesar de la distancia en tiempo, se habla del Señor como santo, santo, santo. ¿No? Estamos hablando de santo, santo, santo. Esta repetición, ¿no? Santo, 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 son tres veces. No es caprichosa, es deliberada, evidentemente deliberada. Esto tiene que ver con dos cosas, esta repetición de santo, santo, santo. Una, con la exaltación de la santidad de Dios, y la otra, que algunos intérpretes lo toman como una mención, ¿verdad? De la santidad de la Trinidad, Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo, ¿no? Independientemente de lo que pueda significar en estas dos cosas, me parece que no están peleadas la una con la otra. Sin embargo, Santo, 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 no solamente habla entonces de la santidad en extremo, la perfección de la santidad de Cristo, sino también habla de o menciona las tres personas de la Trinidad, ¿no? Ese es un número que es bastante, bastante frecuente. Insisto, está en Isaías 6, Mateo 28 y 2 Corintios 13 mencionan esta bendición, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Son tres, y este es un número muy debatido, ¿no? Hay una corriente pecaminosa, una corriente herética, que incluso habla no de Dios en tres personas, sino en cuatro. Pero también hay una herejía que habla que Dios no es trinitario, sino unitario.
¿no? Es decir, solamente Dios es uno y ya, punto. Y se toman del pasaje de Deuteronomio en donde la Shema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y entonces atacan la Trinidad de una manera agresiva, ¿no? Y desechan la Trinidad, y al desechar la Trinidad, evidentemente le quitan este divino a este precioso número 3, ¿no? Así que el 3 tiene este sentido de divinidad en donde se mencione, y en la escritura se va a utilizar específicamente en Apocalipsis este número 3, ¿no? Este, hace muchos años, y no recuerdo dónde ni quién, ¿no? Yo soy muy malo para recordar a veces cosas, pero eh, yo recuerdo que alguien dijo que tener 3 hijos, ¿verdad? Era el número divino, porque era justamente el sentido divino. Yo decía, pues háganme la buena, ¿verdad? Porque yo tengo 3, ¿no? Tengo 3, y entonces los que tienen 2 ya se amolaron, y los que tienen 1, pues que se conviertan en unitarios, ¿no? Y los que tienen más, pues mejor que no tengan 10, porque el 10 es el número de Satanás. Así que entonces cuidado. Imagínense nada más el afán de darle este sentido numérico, ¿verdad? A las cosas de la vida cotidiana. Es verdaderamente terrible, ¿no? Verdaderamente deleznable, este tipo de afán interpretativo, ¿no? En series de 3, como dice el texto, vemos el triple grito de las criaturas vivientes que claman, Santo, Santo, Santo. Ya dijimos que está en 6.3 de Isaías, ¿no? Esta expresión. También aquí está en Apocalipsis en el 4.8, ¿no? Se habla de estas criaturas vivientes, estos seres vivientes que llaman al Señor Santo, 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 ¿no? También la serie de Jesucristo, Dios y sus siervos, en el capítulo número 1 hay 3, ¿no? De manera implícita. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección del soberano de los reyes de la tierra. También está en el capítulo 5, son 3 repeticiones. Y hay una descripción de atemporalidad, ¿no? Cuando se habla de el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir. Estas son el valor precioso del número 3. Lo que significa es mucho más importante que el número en sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos un himno precioso, ¿no? No sé qué número es en el himnario, no lo puedo yo recordar, ¿no? Pero santo, 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 ¿no? Y lo cantamos y nos encanta cantar, ¿no? Ese himno, no recuerdo qué número es ese himno, ¿verdad? Porque ya 60, no me acuerdo, pero ese es un número precioso. El himno santo, santo, hay que seguir cantándolo, ¿no? Porque habla del Dios trinitario precioso. Quiero también hacerles notar que es el 43. Gracias, Giancarlo, ¿no? El himno 43. Ahora que terminemos la clase, agarran su piano, sus partituras, lo tocan y lo cantan. Bueno, los que puedan hacer eso. Los que no, pues a capela, ni hablar, ¿no? Así que entonces, cuando se da la bendición apostólica, yo no sé cuántos de ustedes han visto o es notorio, ¿no? Que cuando se repite la bendición, que es una bendición bíblica que está en Corintios, 2 Corintios, ¿no? La bendición es trinitaria, ¿no? Siempre, la bendición apostólica siempre tiene que ser trinitaria. Y eso es un asunto tremendamente importante. Miren qué interesante, solamente como verbiario cultural hago un paréntesis para comentarlo, ¿no? La bendición apostólica puede ser hecha solamente y exclusivamente por el ministro ordenado para los sacramentos y la palabra, es decir, los pastores que hemos sido debidamente ordenados por imposición de manos. Una persona, no, un anciano, un diácono, alguna otra, no lo puede hacer, no lo debe hacer. Tiene que ser solamente por una persona que ha sido debidamente ordenada con imposición de manos para el ministerio de la palabra y de los sacramentos. Bueno, normalmente lo que hacen los ministros ordenados es que levantan sus manos y dan una bendición. Hay algunos muy bien intencionados que hablan de la bendición y rompen un poquito el sentido trinitario, ¿verdad? Cuando hablan de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre
la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, con sus hijos y con la iglesia y con el pueblo de no sé dónde y con y los de qué, y vas en una lista tremenda, 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 ¿no? Y la verdad de las cosas es que no hay ningún lado en la Biblia en donde eso suceda. Solamente es, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y San se acabó, sea con todos ustedes, punto, ¿no? Así de escueta, que no por escueta es menos importante, sino tiene un sentido completamente apegado a la Escritura y tiene esta intención trinitaria, este número 3. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el credo apostólico que nosotros repetimos es absolutamente trinitario, ¿no? Y cada que tomamos Santa Cena, decimos, ¿verdad? Es una declaración de fe de lo que creemos nosotros. Es una declaración trinitaria porque empieza con creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo su Hijo, creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es un sentido bastante trinitario. Las personas después de la primera iglesia eh, tenían debates sobre el asunto de la Trinidad y ellos tenían que hacer concilios y sacar credos y confesiones de manera apologética para defender la Trinidad. De ahí que el número 3 cobra un significado bastante importante. Tenemos que tener cuidado. No todo lo que es 3 señala a Cristo, ¿no? O a la Trinidad, ¿no? A la esencia de Dios. No todo lo que es el número 3. De esto hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, no hay nada, absolutamente nada de la creación que pueda ser comparativo con la Trinidad. ¿Y por qué lo digo? Porque luego dicen, no, 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 la Trinidad es como un trébol de 3 hojas. No, hombre, no puedes comparar al creador de las cosas con lo creado. ¿Cómo vas a usar la creación para definir al creador? ¿No? Es decir, no, 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 o es como los gobiernos republicanos, ¿no? Que tienen este sistema ejecutivo, legislativo y judicial, pues ojalá y no se parezca. No podemos de ninguna manera, ¿no? Hablar de la Trinidad tomando un ejemplo de la creación. Cuidado con eso. Así que el número 3 no tiene que ser tan manoseado, ¿no? Y solamente tiene que tener este sentido divino, cuando en la Biblia se aplica el sentido divino. ¿No? Solamente. Cuando no, es el 3 como cualquier otro número, ¿no? Como cualquier otro número. Mucho cuidado con eso. Con el tema de la Trinidad hay mucho que hablar, pero el 3 en estas repeticiones son importantes y tiene este sentido de interpretación de lo divino, ¿no? Bueno, pues vamos con el número 10. 10 es el número que en el sistema decimal indica lo completo. Este número en Apocalipsis se refiere a 10 días de persecución, una descripción del dragón con 10 cuernos, la bestia que sale del mar con 10 cuernos y 10 coronas, la bestia escarlata que tenía 10 cuernos. Vean ustedes nada más, ¿no? El número, dice ahí la diapositiva, ¿no? Que es el número que en el sistema decimal indica lo completo. No es cierto que cuando nosotros estamos muy bien, podemos utilizar el 100 como múltiplo de 10, ¿no? Que estamos al 100%. Ciertamente el 10 en esta manipulación de este 10 puede significar un montón de cosas. Pero este 10 que está bíblico o el que está ahí hace una referencia a Satanás y sus seguidores y las consecuencias. Por ejemplo, Pedro, en Primera de Pedro habla, ¿no? No, perdón, en Primera de Pedro, en Apocalipsis, justamente en Apocalipsis habla de que vamos nosotros a sufrir por 10 días. Vamos a sufrir por 10 días. Cualquiera de nosotros pensaría, 10 días, 10 días es nada, ¿no? 10 días es no significa como mucho, ¿no? Déjenme ver, ¿no? Porque ya me perdí, acá estoy. 10 días no, 10 días no pasa absolutamente nada, ¿no? Vamos a sufrir por 10 días, pero 10 días es el número completo. Estamos hablando de un número que habla acerca de este número completo de Satanás y sus seguidores, ¿no? Lo completo. Cuando se habla de que vamos a sufrir 10 días, estamos hablando de que vamos a sufrir todo el tiempo, todo el tiempo. No constantemente, pero ciertamente no se acabará.
¿no? Ciertamente no se acaba. Mira, nosotros, por ejemplo, padecemos ahorita quizá alguna especie de crisis o de enfermedad, se acaba, estamos a todo dar, pero luego está formada la que sigue y nos llega, ¿no? Yo acabo de estar estos 2 días que pasaron bastante delicado del estómago y ni comía ni nada y con vómito y diarrea, bueno, ya ni les cuento, ¿no? Y hoy me siento de maravilla, pero a lo mejor mañana estoy mal, ¿no? O hay alguna circunstancia, es decir, no es constante, no es lineal, pero es una circunstancia que va a suceder. Y en medio de la tribulación, en medio de los afanes de la vida, no hay duda, ¿verdad? En la mayoría de todas estas cosas está Satanás. ¿Recuerdan ustedes a Job? Que Satanás pidió a Dios, ¿verdad? Que tocara a Job, que presumiblemente era un hombre perfecto sobre la tierra, que nadie había como él, ¿no? Y el Señor le permite a Satanás que atente contra sus hijos, contra sus bienes y luego contra su salud, al grado que la mujer le dice, ¿no? De Job, que maldiga a Dios si se muriera. Y Job, ¿verdad? Y en el libro de Job encontramos, ¿no? Hemos de recibir solamente lo bueno y no lo malo. Ahora, eso malo fue un asunto que sucedió allá, ¿no? En la presencia de Dios entre Satanás y Dios. No estoy diciendo que se confabularon para hacerle daño a Job. Eso es una cosa terrible. No, 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 ¿no? Sino que de todas maneras Satanás estaba involucrado en los males, porque quien provocó los males, con el permiso de Dios, fue Satanás. Así que entonces estaremos en esa situación. Y el 10 tiene este sentido, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo completo, ¿no? Ya hablamos acerca de los 10 días de persecución. Eh, en el capítulo 2, versículo 10 que ya hemos comentado, una descripción del dragón con los 10 cuernos, la bestia que sale del mar con 10 cuernos y 10 coronas, la bestia escarlata que tenía 10 cuernos, en fin, estamos hablando de un asunto de totalidad y que está involucrado Satanás. ¿No? No hay duda. En la Biblia, ¿no? Por supuesto que si yo voy a la escuela, el 10 que me saque no tiene que ver con Satanás. Por favor, ¿verdad? Todos queremos un 10, ¿no? No va por ahí el asunto. Por eso, insisto, los números no deben de ser tomados como cábalas con otro sentido, ¿no? En la Biblia es otro asunto. Y el último número es el 12. El 12 es un número precioso, ¿no? Porque incluso tenemos 12 meses en el año, ¿no? No solamente eso, sino que hay bastante más. Eso es en cuanto a lo que nosotros tememos, ¿no? No es casual. Mientras que el 10 es un número que se refiere a los servidores y actividades de Satanás, el número 12 describe al pueblo de Dios. Precioso el número 12, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 7, los elegidos de las 12 tribus. La mujer que simboliza a la iglesia con 2 estrellas en la cabeza en el capítulo 12, ¿no? La Nueva Jerusalén con 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus de Israel en el capítulo 21. Esta ciudad tiene 12 cimientos en los que están escritos los 12 nombres de los apóstoles. Vean ustedes que ahí mismo, en el versículo 12 están las 12 tribus de Israel, pero en el versículo 14 están los 12 apóstoles. 5. Mide en longitud, anchura y altura 12,000 estadios, ¿no? Esta nueva Jerusalén. Por ambas orillas del río que fluye desde el trono de Dios está el árbol de la vida que da 12 cosechas. Y el término anciano, en griego presbítero, aparece 12 veces, ¿no? Así que el número 12 habla de el pueblo de Dios, ¿no? No es difícil entender este número. Ya decía yo la semana pasada que cuando nosotros tenemos la visión de Juan en el capítulo número 4, habla de los 24 ancianos, esos 24 ancianos que luego van a quitar sus coronas y la van a entregar al Señor, ¿no? Diciendo que es digno de recibir la gloria y la honra. Estos 24 ancianos, ¿no? Pues son 12 y 12. ¿Cuáles son esos 24 ancianos? Ya cuando veamos la visión, vamos a platicar un poquito de esto, pero los 24 ancianos son, ¿no? Es una imagen que están alrededor, por lo tanto, no es un círculo tan necesariamente, ¿verdad? Pero como algo que está alrededor del que está sentado en el trono, 12, ¿verdad?
24, perdón, 24 tronos, y en cada uno de los tronos sentado alguien. ¿Quiénes están? Pues están los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, lo cual suma 24. Tenemos que tener en la mente que cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, estamos hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de los 12 apóstoles, estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel son representativas de la iglesia en su totalidad de todos los tiempos, ¿no? Ya no hay más apóstoles en nuestros tiempos, solo 12 que representan la totalidad de la iglesia. Cualquiera que se abrogue para sí el mote de apóstol está cometiendo una herejía, ¿no? Un insulto a la palabra. No más apóstoles, no más, ¿no? Pero los únicos que el Señor nombró están sentados ahí, juntamente con las 12 tribus de Israel y representan a la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Este es el número 12 que contrasta con el número 10. Bueno, entonces hemos visto el 7, las precauciones que debemos de tener con la numerología, el número 4 muy rápido, el número 3 muy rápido, el número 10 muy rápido y el número 12 muy rápido. Y vamos a terminar aquí, ¿no? Con la clase, ¿no? Habíamos hablado de hacer una hora y vamos a parar un poquito para hacer preguntas, si hubiera, o comentarios. Y bueno, yo quería terminar un poco antes, pero no se pudo. Entonces vamos a tratar de hacer preguntas muy puntuales y yo voy a tratar de responder, si hay preguntas, también muy puntual, ¿no? Muy bien, alguien que quisiera hacer algún comentario o pregunta, solamente prendan su micrófono y arránquense. Buenas noches, Pastor. Yo tengo Hola, sí, sí, una Merare. pregunta o duda, algo así. Yo recuerdo que en algún momento, hablando de los 12 apóstoles, no recuerdo y me va a disculpar usted, si fue usted o el pastor anterior, Fernando, quien comentó que los 12 apóstoles son, o sea, que ya no hay más, como usted lo acaba de decir, porque se refiere a que los 12 apóstoles originales convivieron directamente con Jesús o lo vieron en persona, anduvieron con él físicamente y que por ese motivo ya no puede nadie ponerse el nombre de ser apóstol, que sería, como usted dijo, una herejía y para mí pues de cierta manera hasta blasfemia, ¿no? No sé qué tan, si me puede explicar un poquito más a fondo esa Sí, duda. Y sí, otro favor, también explíqueme qué es cabalístico, porque la verdad no sé qué significa. Por favor y gracias. sí, está bien, está bien, Merare, cómo no, con mucho gusto. Mira, cuando estaban eligiendo al sucesor de Judas, se estaba buscando a alguien que lo supliera, ¿no? Eh, Déjame encontrar, está en Hechos 1, ¿no? Y aquí están las características para ser apóstol, ¿no? En Hechos 1:21, dice, cuando están hablando de eh, ¿cómo se llama? De la elección del sucesor de Judas, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Eso qué significa? Que los apóstoles, para ser apóstol, tenía que cumplir por lo menos tres requisitos y no cuatro. Uno, haber caminado con Cristo, ¿no? Dos, haber sido enviados por Cristo. Tres, haber sido testigos de su resurrección. Si no se cumplían alguno de estos tres requisitos, no podrían ser apóstoles, ¿no? No podrían. La época apostólica se termina cuando el canon se cierra y el último apóstol muere, que precisamente fue Juan, ¿no? Por ahí, ¿no? Se habla acerca de que no solamente eran 12 apóstoles, sino que está uno más, que es justamente el apóstol Pablo.
Pero como el apóstol Pablo no fue escogido directamente, digamos, como los otros 12 por el Señor, sí fue testigo de su resurrección. ¿Por qué consideramos a Pablo como apóstol? Porque Pablo fue, ¿no? Testigo de la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, ahora la gente que se dice apóstol hay que preguntarle, ¿tú has visto a Cristo resucitado? Bueno, a lo mejor alguno por ahí fumado dice que sí, ¿no? Pero no hay, ¿no? No hay, no puede haber. Así que cuando lleguemos a alguna iglesia y nos digan, es que está el apóstol fulano, hay que salir corriendo de ahí, ¿no? Diría el Señor a la iglesia, la sinagoga de Satanás, ¿no? Así de fuerte me parece, ¿no? No lo hay, no lo hay. Y cabalístico tiene que ver con cábala, con suerte, ¿no? Con superstición, ¿no? Va por ahí el tema, ¿no? No debemos de tomar los números de manera cabalística, de superstición, ¿no? De suertes y eso, ¿no? ¿Algún otro comentario? Yo, pastor. A ver, sí, Luis. Sí, de respecto al número 3 también se podría considerar ahí, bueno, entraría también los tres oficios de Cristo. Ah, sí, sí, justo, Sí. perfecto. Claro, profeta, sacerdote y rey. Sí, sí, por supuesto, claro. Y esa es una manera, implícita, ¿no? No dice tres, pero habla de los oficios de Cristo, que además nosotros tenemos, ¿no? Sí, Bien. hermana Rosa Berta o Josué, no sé cuál de los dos. Tiene Adelante. que ver algo que Jesucristo resucitó al tercer día. Sí, también, sí, ese también es una buena referencia. 3 días, sí, sí, sí. Jonás en el vientre del pez, ¿no? Tres días. Claro, qué bueno que se hace mención de esto, porque sí, todo esto es que es otra manera, aunque 3 días sí es explícito, ¿verdad? Dice tres. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Dani, ¿querías preguntar algo? Sí, yo me perdí un poquito, pastor, porque bueno, al principio se comentaba que no, representaba nada los números, o bueno, así entendía, y cuando se tocan números como ahorita el 3, que sí se le está dando alguna interpretación, algún, simbolismo, entonces ahí ya como que me quedó así, o no, o solo en algunos, Sí, o... muy bien, muy buena pregunta. Gracias por eso, para ser más preciso. Yo comenté que no hay que tomar los números de manera mágica, cabalística y estas cosas. Sin embargo, incluso utilicé la frase, buscamos la interpretación del número, no el número de la interpretación, ¿no es cierto? Lo que le ponemos atención es al número interpretado, pero no al número en sí mismo, ¿no? Es decir, incluso mencioné, quedémonos con la interpretación y desechemos el número, ¿no? En el sentido de que lo que más nos importa es lo que significa, ¿no? En términos bíblicos, ¿no? No en términos de lo que hoy en el mundo se utiliza, ¿no? Que ahora sí se utiliza en suertes, en horóscopos, ¿no? En magia, ¿no? Sí, no se debe de manejar así, tenemos que tener cuidado. A eso me refería Dani. Ok, gracias, hermano. No, a un gusto. Muy bien, Merare, otra vez, venga. Sí, incluso eso que comenta, se dio mucho cuando empezó el año 2000 también, ¿no? O que el 6 de junio del 2006, el 12 de diciembre del 2012, o sea, como que todo, ay, se va a acabar el mundo, ay, va a pasar algo. Pues todo el mundo se volvió loco en esas fechas y pues ya no hallaban, pues Me no, pánico. los adivinos o videntes, esas cosas, pues Sí, sí, sí. se comían al mundo y pues todo el mundo, hubo algunos que se suicidaron, otros, o sea, pasó de todo en esas fechas, por lo mismo que le dan importancia a los números Los números. de una manera que no se les debe de dar. Claro, ¿no? El famoso Y2K, ¿no? El paso del 99 al 2000, hubo toda clase de... Incluso, ya lo mencioné, el señor raro que se llama, que anunció la venida de Cristo y luego se disculpó. Alducin. Ay, Armando Alducin, exacto, ¿no? Hizo sus cuentas, ¿no? Armó su rompecabezas y con toda seguridad dijo, Cristo viene tal día. No me acuerdo qué día dijo, ¿verdad? Pero bueno, Cristo ha sido,
ha sido profetizado que viene por mucha gente y todos han fallado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, me da mucho gusto verlos. Me da gusto ver a cada uno de ustedes, los que tienen su pantalla conectada, ver a Mike que no está celebrando, sino que está en la clase, ¿no? Por su cumple. Gracias a Dios por eso. Saludos a Mimi, que la acabo de ver ahí. Hola, Mimi, ¿no? Está por ahí. Gracias a Dios por todos ustedes, hermanos. Vamos a terminar, ¿no? La clase está grabada, la subimos. No sé si ya pudiste subir, amor, las lecciones. Ahí están. En el chat de aquí está lección 1, lección 2, ¿no? Si tuvieron oportunidad de descargarla, por favor, descárguenla. Si alguien no la pudo descargar, me manda un mensaje privado y yo se las envío, ¿no? Con muchísimo gusto, ¿no? Pero entonces ahí están las lecciones. La clase queda grabada y la subo, pues más bien Marcos hace un trabajo fantástico, lo sube y luego lo compartimos en el WhatsApp, ¿no? Tanto del canal que tengo como de la iglesia. Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar, ¿no? Vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor por la presencia de todos ustedes, ¿no? Así que vamos a orar. Luis, ¿puedes ayudarnos orando para terminar? Sí, claro. Vamos a orar, hermanos. Eh, Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este tiempo que tú dispones para que podamos conocer más de ti, conocer más de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión. Y, Señor, te queremos pedir porque tú nos sigas bendiciendo, que podamos seguir aprendiendo más de ti, que podamos conocerte más a profundidad. Y te rogamos porque bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están conectados ahorita y también a aquellos que no lo pudieron hacer, que podamos descansar, que podamos tener una noche reparadora y que, Señor, tú sigas prosperándonos, que nos sigas bendiciendo como hasta hoy. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.